Este tema es un tema que ya sabemos que causa mucho interés y que, bueno, en los webinars que hicimos el año pasado, que organizamos con ANARPLA y con la colaboración de Aiming, tuvimos mucha asistencia. Evidentemente es un tema nuevo y muy complicado para todos. Y bueno, aunque el impuesto ya está sobre la mesa y ya estamos todos trabajando en él, hemos pensado que era un buen momento en este mes de marzo, porque las grandes empresas que liquidan el IVA mensualmente ya lo han tenido que liquidar en enero y en febrero y están preparando la liquidación del mes de marzo para presentarla ahora el 20 de abril. Y de cara a las empresas que hacéis liquidación trimestral, seguro que os están surgiendo muchísimas dudas. Entonces, aquí tenemos a Aiming, que son grandes especialistas en general en temas fiscales, pero este tema ya hemos visto en otras ocasiones que lo dominan muy bien, que es el del impuesto al plástico. Entonces, ellos ya han tenido que ayudar a las empresas que han cerrado esta contabilidad en enero y febrero, y por lo tanto ya le han estado teniendo que solucionar muchas dudas que han surgido y que seguro que serán las mismas o muy parecidas a las que vais a tener los que cerréis ahora en marzo. Vamos a tener, además de Aiming, por parte de Aiming tenemos a Sonia Álvarez, que es director fiscal practice de Aiming España, y luego tenemos también a Faisal Asakale, Direct Tax Manager de Aiming España. Ya los conocéis, los que habéis venido a otros webinars y perdón, veía una imagen y pensaba a ver si es que no me estáis escuchando. Ya los conocéis, sabéis que nos hacen unas presentaciones sobre temas que suelen ser bastante pesados, al menos para los que no estamos acostumbrados, lo hacen muy ameno y muy práctico y resuelven muchas dudas. Como os comentaba Leticia, si quedan dudas tendremos los contactos y si no nos contactáis en el CEP y os dirigimos a ellos. Y también tenemos aquí a Óscar Hernández, director general de ANARPLA, que colabora, que organiza esta jornada junto con el CEP y que nos hará la clausura del evento. Mientras os acabáis de inscribir, solo comentaros que el 18 de mayo también tenemos una jornada que creo que puede ser de mucho interés entre los asistentes hoy a este webinar. Es una jornada que hacemos junto con IPN, en que, bueno, el título es Evaluación de los plásticos y composites de tu envase adecuados a las nuevas legislaciones vigentes. Entonces, bueno, aprenderemos a ver qué envases son reciclables, no reciclables, cómo tenemos que declararlo, todo muy relacionado con el tema que estamos hoy hablando. Estamos preparando el programa y muy pronto Leticia os hará un mailing a todos con la información por si os interesa. Y luego también muy interesante es el segundo congreso de reciclado de plásticos que organiza ANARPLA en Madrid. Es un congreso muy potente en que va gente muy importante, es presencial y que es el 17 de mayo. Seguro que Óscar luego al final de la jornada también os da más detalles, pero si no en la misma web de ANARPLA encontraréis la información y a los que estáis en el tema del reciclado os recomiendo que no os lo perdáis. Veo que ya estáis mucha gente online y por tanto para agradeceros vuestra puntualidad le voy a dar la voz a Sonia y a Faisal para que nos expliquen cómo liquidar el nuevo impuesto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Carmen. La verdad que es un placer siempre estar con vosotros. Gracias por organizar este evento, que la verdad que también a nosotros nos ayuda a conocer el estado de las preocupaciones de las empresas, de las compañías. Y bueno, es el tercero que hacemos con nosotros. Siempre nos lo ponéis muy fácil y por eso siempre nos gusta tener esta fecha como señalada para hablar del impuesto. Nosotros desde Aiming, que es una empresa, una consultora que estamos especializados en la optimización fiscal a través de proyectos de innovación, de gestión de inmuebles y sobre todo pues, la parte que nos toca a Sonia y a mí es el de la asesoría fiscal, de la parte de tributación indirecta y en particular pues estos últimos meses estamos inmersos en nuestros nuevos impuestos medioambientales, en particular el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, en el que lo que vamos a intentar es alejarnos un poco de la parte más técnica, más teórica, más de la ley 7/2022, en la que ya hemos comentado en los anteriores webinars y que de hecho están en YouTube y que cualquier persona lo puede revisar. Y esta parte es
exclusivamente la parte práctica. Ya tenemos el conocimiento del impuesto y ahora es cómo lo voy a presentar, qué cuestiones hemos visto que son relevantes a los efectos de liquidar el impuesto y cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a día de hoy. Por eso nos vamos a organizar o vamos a hablar de 5 cuestiones. La primera es la experiencia. Vamos a comentar qué aspectos hemos visto que son controvertidos, qué aspectos estamos viendo que hay problemas con nuestros clientes o que les surge alguna duda. El formato de las declaraciones, en especial vamos a hablar mucho del libro de existencias y el libro contable, que son las cuestiones que a día de hoy más preocupan a las compañías por las cargas administrativas que supone llevarlos. Hablaremos también de la compatibilidad de los distintos modelos y cuestiones controvertidas del impuesto. Comentaremos algunas cuestiones de cómo se puede calcular la base imponible, qué sucede si no tengo la información de mis proveedores, qué hacer ante la falta de proveedores, las típicas recomendaciones que estamos llevando en el día a día y que algunas están funcionando y cuáles no tienen menos probabilidades de que funcione. Y finalmente vamos a repasar cuáles son los aspectos, las cuestiones actuales del impuesto. Por un lado, las consultas de la Dirección General de Tributos, que repasaremos a grandes rasgos qué es lo que está diciendo la Dirección General de Tributos, que al final es la que interpreta la ley, y también noticias para ver por dónde puede tender el impuesto en los siguientes meses o semanas. Bien, en primer lugar, el retorno de experiencia de las primeras declaraciones mensuales, lo primero que deberíamos preguntarnos es quién tiene que presentar la liquidación, quién tiene que presentar el modelo 592. Bueno, como todos sabéis, únicamente los fabricantes y los adquirentes intracomunitarios de productos objetos del impuesto. Lo único que sí que es importante aclarar es que una vez que tú tengas el código de identificación del plástico, el CIP, siempre automáticamente vas a estar obligado a presentar la liquidación aunque no haya cuota a ingresar. Esto ha ido cambiando a raíz de las distintas notas informativas de la agencia tributaria. En noviembre y en diciembre, expresamente la agencia tributaria indicaba, y así como lo trasladábamos nosotros en nuestro webinar, que cuando la cuota era cero, cuando no había un impuesto a ingresar, no había obligación de presentación del modelo. En el 30 de diciembre se presentó la orden y en la orden nada indicaba que cuando había cuota cero no había que presentar el modelo. Por ello, en enero, la agencia tributaria, en una nueva nota informativa, ya expresamente te dice que si tú tienes un código de identificación del plástico, ya estás obligado a presentar el modelo, aunque no haya cuota a liquidar. Recordemos un poco que puede haber empresas del sector farmacéutico que tengan todas las operaciones exentas y que están obligadas a obtener un código de identificación del plástico porque superan los 5 kilos mensuales de envases de plástico, y aún así tienen que presentar el modelo o porque en un mes concreto una compañía que no es del sector farmacéutico pues simplemente no ha hecho ninguna operación, ninguna adquisición de bienes y aún así hay que presentarlo. De hecho, en la propia plataforma de la agencia tributaria ya está previsto. Yo voy a presentar unos cuantos con cuota cero en el que se marca la cuota cero. También hay que tener en cuenta que para el fabricante tiene que presentar tantas declaraciones como establecimientos tenga. Eso también es importante. Ya lo decíamos cuando había que hacer la inscripción, es decir, que tienes que solicitar tantos códigos de identificación de plástico como establecimientos tenga, y del mismo modo tienes que presentar el mismo número de declaraciones, cada una de ellas separadas. Es verdad que se puede solicitar la declaración centralizada para que se presente un único modelo 592 agrupando todas las declaraciones. La periodicidad de las declaraciones, como todos sabéis, coincide necesariamente con la declaración de IVA y, por lo tanto, la primera que se ha presentado fue la de febrero, que es la que estaba relacionada con las operaciones realizadas en enero, y la verdad que la experiencia no ha sido fácil, sinceramente, porque en otros impuestos la obtención de la base imponible, la obtención de los datos a declarar son relativamente sencillos, ¿no?
o fácil de conseguir o hay un proceso por el cual lo puedes obtener. Aquí no. Aquí hay una cuestión compleja, que es la dificultad de obtener esa información, de calcular la base imponible. Nos hemos encontrado con proveedores que no han colaborado lo suficiente o que ni siquiera entendían, no han llegado a entender el impuesto o porque no entienden exactamente qué tienen que suministrar, y dependiendo un poco el país y el sector, ha habido más colaboración, ha habido menos colaboración, y aún así tampoco tenías la certeza y la facilidad de poder calcular la base imponible de forma correcta. También es verdad que tenemos que señalar que en España a día de hoy no existen criterios para determinar la base imponible. La ley 7/2022 te habla de una configuración de base imponible de forma real, es decir, la cantidad que pesen los envases. Sin embargo, es complicado llegar al cálculo de esta forma. Por ello, muchas compañías han optado pues, por otras opciones, por algunas estimaciones o algún tipo de alternativa para poder presentar y cumplir al menos con las obligaciones formales que a día de hoy existen. También es verdad que estamos viendo que el coste indirecto de la gestión del impuesto, de no solamente el pago material de lo que te cuesta el impuesto, sino también el tiempo de las personas de las personas implicadas, involucradas en cada uno de los departamentos de las empresas. Recordemos que es verdad que es un impuesto fiscal y que normalmente pues, todos los temas fiscales van a la parte financiera, a la parte contable de las compañías, pero la realidad es que este impuesto afecta a muchos departamentos. Afecta al departamento de logística, de compras, algunos casos de innovación, de packaging, de ventas, de compras, de todo. Entonces, al final ha causado un desgaste en cuestión de tiempos, en cuestión de recursos humanos y recursos materiales, que no cuadra con el coste real que las compañías han ido pagando. Nos hemos encontrado con algunas que han pagado 17 euros, 70, 100, 1000, distintas cantidades que puede que no sea muy... que no tenga ese sentido, ¿no? Esa coherencia con el coste directo y con el coste indirecto. Como os comentaba, hay que presentar el número de autoliquidaciones como CIF tenga la entidad, y se puede solicitar la declaración centralizada para aquellos fabricantes. Nos hemos visto también con errores frecuentes, por una parte, cuando el libro de registro de existencias, como sabéis, y el de contabilidad se puede presentar en julio, pero muchas empresas ya lo están presentando ahora en febrero o marzo, porque ya lo disponen y quieren ir quitándose el trabajo de encima. Y nos hemos encontrado que como pasa, por ejemplo, con el Intrastat, algunos caracteres no son, cuando vas a subir el CSV, pues algunos caracteres no lo reconoce la agencia tributaria, y hay que ir cambiando un poco el formato para que sea lo más correcto posible. Nos hemos visto como forma de recomendación o de experiencia que la presentación del impuesto con Google Chrome está funcionando un poco mejor. También el primer mes, este mes yo creo que ya se ha solucionado la obtención del NRC con el banco. En algunos casos ha sido complicado con algún banco que aún no tenía previsto este impuesto, porque ya sabéis que el NRC tiene una asignación con el tipo de impuesto, con el sujeto pasivo, y es un código único, y había un poco de desconocimiento en el sector en cuanto al NRC. Vale. Sobre todo para aquellos que van a presentar declaraciones trimestrales, que van a presentar en abril, antes del día 20, simplemente comentar cómo es el formato de la declaración. La declaración es muy sencilla, en el sentido de que no hay que dar muchos datos, o no hay que dar muchas cuestiones complejas. En primer lugar, la liquidación habrá que poner los datos identificativos, el NIF de la compañía, el ejercicio fiscal, el periodo, aunque el NIF lo va a reconocer el propio certificado digital. Y luego, en la parte más importante, habrá que indicar el código de identificación del plástico. Sin el código de identificación del plástico no se puede presentar ninguna autoliquidación. En la parte de cantidad, habrá que expresar la cantidad de plástico, tanto virgen como reciclado, que contiene los envases, con independencia del tratamiento fiscal que reciban esos envases. Y me refiero, por ejemplo, al sector farmacéutico, o al sector porque es el sector que más exenciones tiene. Aunque estén exentos,
según la orden, también en la cantidad hay que indicar todo aquello que esté exento como parte de la liquidación. Otra cosa es la base imponible, que solamente va a estar formada, configurada con el plástico virgen que contiene esos envases, sin incluir todo aquello que está exento. Pero una cosa es la cantidad total de plástico que introduces en el territorio de aplicación del impuesto, esté exento o no esté exento, y luego la base imponible. El tipo impositivo a día de hoy sigue siendo el 0,45, la cuota íntegra es la multiplicación de la base imponible por el tipo impositivo, y si tengo deducciones, que ahora veremos la compañía de ambos modelos, pues lo podré solicitar en este caso, siempre y cuando se den las circunstancias que la norma prevea, y las compensaciones son lo que voy arrastrando de periodos anteriores cuando me ha resultado una cantidad a devolver. Bien, como os comentaba, la orden finalmente establecía que el libro de existencias y el de contabilidad, que son los aspectos un poco más complicados de llevar en el impuesto, y que es importante tener una trazabilidad, una herramienta que pueda ayudar a un control de lo que se está presentando, y que cuadre perfectamente con el libro. Con las declaraciones que se presentan en el 592, debe cuadrar ambas cuestiones. Y no olvidemos también que es una presentación de comentarios y que también la agencia tributaria tiene alguna posibilidad de verlo con el 349, con el Intrastat, con el SI, con el 303, y hay mucha forma de tenerlo en cuenta. También hay que olvidar que no es por meter miedo, porque ya sabéis que nuestros webinars no es el estilo, pero simplemente para que sí que es bueno como fiscalistas deciros cuáles son las sanciones que se prevén en caso de modelos informativos. Muchas veces tenemos en cuenta que solamente valoramos los de declaración, los de liquidación del impuesto, y dejamos de lado los modelos informativos, que es al final es donde la agencia tributaria más extrae información y le da una importancia muy importante. Por eso hay bastantes modelos informativos en nuestro sistema tributario, y uno de ellos son estos dos. La Ley General Tributaria establece que las sanciones pueden ir a partir de 20 euros por dato incorrecto hasta un máximo de 20.000 euros. Es igual que un 347, es igual que un 349, es igual que cualquiera de estos modelos que la agencia tributaria tiene información para ver qué información se está reclamando por los contribuyentes. Bien, entonces, como hay dos distintos modelos, uno es para el fabricante y el otro es para el cliente comunitario, y hay que presentarlo en función de cada uno de las distintas actividades. Si soy fabricante, voy a presentar el de fabricante, pero si soy fabricante y además hago cliente comunitario de bienes, voy a presentar dos modelos, el de fabricante y el de cliente comunitario de bienes. Siempre el impuesto tiende a duplicar. En el libro de registro contable, el número de asiento pues es la correlación, ¿no? De 1 al 2, al 3, de forma correlativa. El concepto... Perdonad, no sé esto. El concepto será el tipo de operación, si es un tipo si es una fabricación, si son existencias iniciales, porque recordemos que aquí sí que realmente es un libro de existencias en el que tengo que poner cuántas existencias tengo inicialmente, cuánto he fabricado cada mes, cuánto he vendido, cuánto de esos productos le he dado de baja, cuántos productos semielaborados he fabricado. Entonces, todo eso, la agencia tributaria de forma mensual hay que hacerlos llegar, y cada mes habrá que ir dando de baja aquellos productos que he utilizado, que he ido utilizando en la fabricación de envases y demás. Esas son las cuestiones más complicadas y más complejas de gestión del impuesto para el fabricante. La clave de producto son 3 claves, las mismas que para el cliente de bienes: si es un envase, si es un semielaborado o si es un mecanismo de cierre. La descripción del producto es un campo libre que los obligados tributarios pueden poner cualquier tipo de descripción. La agencia tributaria te dice que tienes que poner una descripción que sea coherente y sostenida con productos similares. Si yo hago un envase tipo A, pues envase tipo A, envase tipo B, porque luego tiene que haber una cierta correlación con la existencia inicial, con los semilaborados que he fabricado, con lo que he entregado, para que haya una trazabilidad.
La fecha es el momento en el que cuando existe la compra o el momento de la fabricación o la entrega. El justificante en algunos casos va a ser la factura, en otros casos pues, es una duda que no está resuelta, porque si es una fabricación, en principio no tiene ninguna justificación. La agencia tributaria, como ejemplo, pone tal cual la palabra fabricación y no pone ningún tipo de ejemplo como número de factura, porque no hay factura. Al final lo fabricas tú mismo. Kilogramos, la cantidad de kilos que tiene el envase, tanto plástico virgen como reciclado, kilos no reciclados, que es lo que va a tributar. El régimen fiscal, dependiendo de lo que pongamos en concepto, va a ser optativo, va a ser obligatorio, pero es la tributación que va a recibir esa operación que estoy declarando. Es decir, si está sujeto no exento, está exento, es un supuesto de no sujeción, un poco la tributación de esas operaciones y al final también es el que tiene impacto si tributa o no tributa esa operación. El destinatario o proveedor, pues a quien le he vendido el producto, o si es una compra, pues mi proveedor. Y también, aunque aquí no lo ponemos, porque la orden no lo incluía, hay un campo de comentarios, comentarios abiertos para que los contribuyentes puedan poner los comentarios que consideren oportunos para informar a la agencia tributaria y ponerlo de forma más clara. El siguiente libro de registro, que algunos tendrán que presentar porque hacen Hacienda Comunitaria de Bienes, aquí sí que tenemos que recordar que cuando la liquidación es cuota cero, cuando no tengo que pagar el impuesto, 592, lo he presentado, el libro de existencias no hay que presentarlo. Eso lo ponía la orden desde el principio y la agencia tributaria, la última nota, no ayuda mucho porque creo que hay un fallo de redacción, o así lo hemos entendido nosotros, pero en principio no hay que presentarlo. Y por ejemplo, eso para todo el sistema, para todas las entidades sanitarias del sector farmacéutico, pues les puede en consideración siempre y cuando todo esté exento, obviamente, porque entonces no hay una cuota. Si hay 1 euro a pagar o 2 o 3 o 10 euros a pagar, ya te obliga a llevar el libro de existencias porque hay cuota a ingresar y el libro de existencias hay que incluir, a nuestro juicio, y tal como está regulado, absolutamente todas las operaciones que se hagan, estén exentas o no. Y eso es la verdad que es una carga administrativa bastante importante para todos aquellos sectores que tengan los productos, los envases exentos. El libro de existencias es más simple que el de fabricantes y realmente, a nuestro juicio, el nombre del libro de existencias puede dar lugar a error, a un poco a confusión, porque realmente no es de existencias, porque yo no digo cuántas existencias iniciales tengo, ni voy informando las salidas que voy realizando, salvo que sea de un supuesto de deducción. Pero como norma general es simplemente un registro de compras, de Hacienda Comunitaria de Bienes. Y de hecho, en el concepto nos vamos a encontrar con la Hacienda Comunitaria de Bienes y con sus supuestos de deducciones, que es el de destrucción o salida del producto. Clave de producto, lo mismo que el de fabricantes, la fecha, justificación y el resto de campos son exactamente iguales que los que he comentado para el fabricante, con algunos matices, pero a grandes rasgos son los mismos. Es muy importante prestar atención a los conceptos, es importante ver qué descripción hay que poner para los fabricantes y, sobre todo, bueno, justo acabo de leer el comentario, porque duplico las dos últimas casillas, es porque en uno pones el nombre y en el otro pones el NIF. Está así configurado en la propia orden. De nada. Vale, pues hasta aquí la parte de formato de las declaraciones. Esa es una novedad que vino el 10 de marzo, la gente a través de las notas informativas, en la que, según la orden, esto no está en la orden, pero es una cuestión que ha desarrollado la gente tributaria. Cuando imaginaos que sois un grupo multinacional y vais a representar a una entidad extranjera que es no establecida y que va a hacer Hacienda Comunitaria de Bienes. La norma te obliga, el artículo 82, que esta entidad no establecida nombra a un representante. Entonces, lo que se estaba haciendo hasta el 10 de marzo era ese representante solicitaba un CIP, como estaba previsto, y presentaba las declaraciones con ese CIP y ya está. Pero el 10 de marzo, nosotros mismos también, porque representamos a muchas compañías en estas circunstancias,
nos llegan, recibimos un correo electrónico de la agencia tributaria, igual que se publica en la nota informativa, en la que dice que no, que si ese representado tiene un NIF IVA español, ya tiene que pedir su propio CIF y habrá que presentarlo con el CIF del representado. En cambio, si ese representado no tiene ningún NIF, entonces sí, el CIF es el del representante. Es decir, hay que atender si tienen NIF de IVA o no, y en función de eso, el CIF con el que hay que presentar los modelos será el del representante o el del representado. Ahí lo ponemos en las diapositivas para que también lo tengáis en cuenta, que son los cambios de hace 2 días, bueno, de 10 días prácticamente. Vale. También creo que es interesante, una duda es que siempre nos plantean que si el modelo 592 y el A22 son compatibles. Y si presentar 592 y no tengo que presentar el A22. Recordemos que el 592 es un modelo de liquidatorio en el pago de impuestos, que lo tiene que presentar el adquirente comunitario y los fabricantes, los importadores no, porque lo paga todo en aduanas. Y ahí voy a presentar todas las cuotas repercutidas, voy a hacer el ingreso, menos las cuotas soportadas, es decir, voy a ejercer mi derecho a la devolución del impuesto en aquellos casos que tengo derecho. Pero recordemos que únicamente y exclusivamente, como está diseñada la norma, solamente aquello que sea una deducción y que proceda del mismo origen. Es decir, me explico, porque yo creo que esta parte es relevante. En el 592 voy a hacer de la deducción de aquellos envases que los he adquirido en Europa. Adquirente comité de bienes. Si lo estoy haciendo por adquirente comité de bienes, si lo hago por fabricantes, solamente voy a soltar la deducción por aquellos envases que he fabricado en el territorio nacional español. Es decir, una importación que he pagado el impuesto en aduanas y luego lo envío fuera a Portugal y me da un supuesto de devolución, no lo puedo hacer a través del modelo 592, aunque yo lo estoy presentando, porque no tiene un origen europeo o porque lo haya fabricado, sino que tengo que presentar un modelo adicional que se presenta de forma trimestral, que a día de hoy no estaba aún habilitado, que es el A22. ¿De acuerdo? Entonces, sí que son compatibles y compañías, pues habrá compañías que tendrán que presentar, un fabricante, por ejemplo, tendrá que presentar 592, tantos 592 como establecimientos tenga, el 592 para el libro para las adquisiciones de bienes, el A22 cuando pueda tener algún supuesto de devolución, porque es una compra nacional, porque es una compra, es una importación, y además tendrá que presentar el libro de existencias por cada uno de los establecimientos que tenga de forma separada, perdona, el libro de contable por la actividad de fabricación de forma separada por cada uno de los establecimientos, y además el libro de existencias. La verdad que los fabricantes sí que tienen que tener mucho atención, ¿no? Tienen que prestar mucha atención a cómo gestionan todo este tipo de cuestiones y ver cuál es la forma más óptima y más fácil de realizarlo. Y bien, simplemente, ¿quién lo debe presentar? Lo que os comentaba, importadores y también adquirentes que no son sujetos pasivos, que no presentan 592, que no tienen ningún CIF, que no hacen nada en relación con el impuesto, también pueden solicitar la devolución a través de la 22, siempre y cuando pues, se dan las circunstancias de soportar el impuesto y lo he sacado fuera del territorio de aplicación del impuesto y por lo tanto tengo una posibilidad de devolución. Perdona. Y ahora vamos a hablar de cuestiones controvertidas que son bastante interesantes, que lo comentará mi compañera Sonia. Buenas, mi nombre es Sonia Álvarez, soy directora del Departamento Fiscal de IMIN. Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros durante este ratito. Como bien decía mi compañero Faisal, a mí me toca explicar la parte relativa, bueno, a las cuestiones controvertidas en la liquidación del impuesto que hemos detectado. Hemos querido recopilar pues, todas aquellas cuestiones que hemos notado que suscitaban mayores dudas, mayor confusión y bueno, mayor controversia. Entonces, bueno, comenzando con un clásico, ¿quién es responsable de calcular la base imponible del impuesto? Ya lo ven ustedes en pantalla, el contribuyente. Y es que, bueno, resulta muy sorprendente que en hechos imponibles
en los cuales la base imponible que tengo que calcular y tengo que liquidar depende enteramente de información que me deban suministrar terceros que además están ubicados en Estados miembros, en otros países, en otras jurisdicciones, tanto países terceros cuando realizo importaciones como países comunitarios cuando realizo adquisiciones intracomunitarias. Pues que si dependo enteramente de la información que me suministran ellos, sea yo el responsable como contribuyente de declarar el importe correcto. Entonces, a pesar de que desafortunadamente la configuración del impuesto es como es y que a mí un proveedor no me aporte la información, no me exime de mi deber y mi responsabilidad en la liquidación del mismo. Y además no olvidemos que precisamente la base imponible del impuesto es pues, los kilos de plástico virgen que contienen esos envases no reutilizables. Y que además en estos países, en la importación en los países terceros y en la adquisición intracomunitaria en los países comunitarios, en esas jurisdicciones no es que no exista la obligación de reportar dicha información en factura o a un albarán, es que ni tan siquiera tienen la obligación de conocerla, con lo cual deja atados a pies y manos a los contribuyentes en el territorio de aplicación del impuesto, que son responsables de la cuota a pagar. Entonces, a colación del anterior, ¿me podrían sancionar si no tengo la información de mis proveedores? Pues la respuesta ya la pueden ustedes imaginar, la respuesta es que sí. Es aplicable el artículo 199 de la Ley General Tributaria a aquella cuantía dejada de ingresar. Si declaro menos importe de lo que realmente debería haber declarado, se me puede aplicar el procedimiento sancionador de la Ley General Tributaria, artículo 191. Y este va en proporción de la cuota que dejó de ingresar. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación para paliar este inconveniente? Pues bueno, en primer lugar, ya lo adelantaba mi compañero Faisal al inicio de la sesión, utilizar un criterio de estimación razonable. En caso de no tener ninguna información, carecer de cualquier información de mis proveedores, utilizar un método de cálculo que yo considero razonable. La administración inglesa, que lleva aplicando un impuesto similar, muchísimo más flexible que en España, desde luego, desde el 1 de abril del 22, ha publicado hasta 5 métodos de cálculo para reportar la base imponible. Incluso aquellos contribuyentes que entiendan que esos 5 métodos no son utilizables, no encajan en su operativa, tienen la posibilidad de solicitar un método alternativo de cálculo, explicarlo a la HMRC, a la administración inglesa, y explicar por qué los otros no son válidos para el envase que tienen que declarar. Desafortunadamente, ya lo decía Faisal al inicio de la sesión, a día de hoy la agencia tributaria no admite otro importe que no sea la cuantía exacta de plástico virgen contenido en otros productos que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Pero, no obstante, ante falta absoluta de reporte de mis proveedores y teniendo en cuenta que mi sanción va a ir en proporción a la cuantía que deje de ingresar, pues hay que valorar si aplicar un método que pueda a mí pues, paliarme el efecto de la sanción. Y bueno, también como otra recomendación posible es ir recopilando una batería de pruebas, porque si el día de mañana la agencia tributaria me inspecciona, tiene 4 años para hacerlo, pues recopilar una batería de pruebas que me hagan probar que yo he sido diligente en el cumplimiento de mis obligaciones. Mire ustedes, yo he comunicado a mis proveedores esta obligación en España, yo he solicitado reiteradamente la información. La información que se me ha dado es esta. Si usted tiene un número mejor que yo, hágamelo saber, pero yo he actuado de manera diligente. Es una recomendación que estamos haciendo desde ya, porque seguramente la administración tributaria no vendrá detrás de nosotros mañana, pero puede hacerlo en 4 años. Y luego otra cuestión que ha suscitado muchas dudas, mucha confusión, sobre todo a efectos prácticos, es la relación entre el IVA y el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables. Y es que resulta que la ley del IVA, en su artículo 78, indica que la base imponible del IVA es el valor de la contraprestación total de los bienes y servicios que están sujetos al propio impuesto. Y además aclara que el valor de la contraprestación, bueno, pues son todos los conceptos que retribuyan la misma y todos los impuestos asociados a dicha transacción, excluido el propio IVA. Y además en el apartado 4 de dicho artículo dice
que se incluyen en el valor de esta contraprestación y por tanto en la base imponible del IVA todos los impuestos especiales, a excepción del impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Todos los impuestos especiales también forman parte de la base imponible del IVA. Recordemos entonces que el impuesto sobre envase de plástico no reutilizable es un impuesto de carácter indirecto y especial, con lo cual forma parte de la base imponible del IVA. ¿Y qué quiere decir esto y qué consecuencias tiene en la práctica? Pues bueno, en la práctica lo que quiere decir es que en el modelo 303, en las casillas correspondientes, por ejemplo, en las importaciones, casilla 32, adquisiciones intracomunitarias, la 10 y la 36, efecto neutro, repercutido y soportado, no tenemos solo que consignar el importe de la compra la compra que realizaba a mi proveedor polaco, a mi proveedor chino, sino que tenemos también que añadir la cuota del impuesto que es satisfecho en dicha transacción, en el modelo 303. Y además tiene que coincidir con lo que declaremos en el suministro inmediato de información. Y además, si estamos hablando de adquisiciones intracomunitarias de bienes, en el modelo 349, no olvidemos el 349, que es el modelo informativo de operaciones intracomunitarias. Otro apunte, tenemos la norma de registro y valoración 12 en nuestro plan general contable. Y esta norma de registro y valoración lo que viene a decir es cómo se registran, cómo se contabilizan las existencias. El valor inicial de las existencias son los bienes y servicios comprendidos en las existencias que se valoran por su coste, ya sea el precio de adquisición o el coste de producción. Y además dice esta norma que los impuestos indirectos que gravan las existencias solo se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción cuando no sean recuperables directamente en la hacienda pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros consideramos que no vamos a poder optar a ningún supuesto de devolución ni de deducción, o sea, el impuesto no va a ser recuperable, tenemos que incrementar la valoración del bien con la cuantía de la cuota del impuesto a pagar. Todo lo anterior nos lleva a concluir que es necesaria, imprescindible, una correcta trazabilidad de todas las operaciones. Es decir, no vale que yo calcule una cuota global para las adquisiciones intracomunitarias que yo vaya a hacer en marzo. ¿Por qué? Pues lo que he dicho anteriormente, porque necesito individualizar la cuota para cada transacción que realizo. ¿Por qué? Porque la voy a tener que declarar en los respectivos modelos tributarios. Desde ahí la importancia de esta cuestión, que lo cierto es que no todo el mundo lo tenía demasiado claro en la práctica. Luego le hemos querido dedicar una slide completa a la repercusión jurídica y económica del impuesto, porque hemos visto que no se llegaba a entender en ocasiones del todo. La cuestión es que este impuesto resulta que es un impuesto monofásico, lo que quiere decir que la repercusión jurídica del mismo solo se produce en una fase. En el gráfico que ven ustedes en pantalla, ven como el primer dibujo se trata de una fábrica que lo que hace es que en la primera venta que realiza en territorio nacional, lo que tiene que hacer, ahí se devenga el impuesto como fabricante. Entonces, se produce el devengo del impuesto en la venta nacional tras la fabricación. Y es ahí donde se repercute jurídicamente el impuesto. Y por ello, el fabricante debe y tiene la obligación, es su obligación, incluir en factura la información relacionada con el impuesto, en concreto el importe de las cuotas devengadas, la cantidad de plástico no reciclado expresada en kilos y si resulta de aplicación algún supuesto de exención y en virtud de cuál artículo ha sido aplicado esa exención. En posteriores fases, en la siguiente flecha que ven ustedes a la izquierda, se trataría de otra venta que realiza el cliente del fabricante en territorio español a cualquier otro adquirente. En esta ocasión, y en el resto de eslabones de la cadena de distribución, no se va a producir una repercusión jurídica. Pero sí, el legislador lo que asume en este impuesto es que se produce una repercusión económica. Es decir, que los restantes eslabones de la cadena lo que van a hacer es incrementar vía precio la cuota del impuesto que ya han pagado al fabricante. En esta ocasión, el legislador
no obliga a incluir en factura dicha información, es optativo, pero sí que es obligatorio si mi cliente me lo pide, en tanto en cuanto mi cliente me lo pida, aportar un certificado con la información del impuesto, el importe del impuesto satisfecho por dichos productos, si resultó aplicable algún supuesto de exención y el artículo, y la cantidad de plástico no reciclado contenida en los productos, que va a ser en concreto pues la base imponible, expresada en kilos. Sanciones a este respecto, pues la tenemos en el artículo 83.2e de la ley. La incorrecta consignación, tanto en factura como en el certificado de los datos que tenemos que declarar, los que he mencionado anteriormente, suponen 75 € por factura o certificado emitido con una consignación incorrecta de dicha información. Eso sí, ha aclarado la agencia tributaria mediante preguntas frecuentes que no existe sanción si yo soy un operador intermedio en la cadena y es que a mí no me suministra mi proveedor la información correcta. Yo dependo de la información de mi anterior eslabón en la cadena para poder dar un certificado con una información correcta. Entonces, si un operador intermedio no me lo ha suministrado, la agencia tributaria aclara que no hay sanción. Bueno, aclaro también para finalizar que independientemente de que yo no haya incrementado el precio de mis productos por la cuantía del impuesto, he dicho antes que el legislador asume que hay una repercusión económica. Por tanto, cualquier contribuyente que realiza un supuesto de devolución puede solicitarla, aunque mi proveedor no me haya variado el precio y se pudiera considerar que es que no me lo ha repercutido económicamente. Bien, pues entonces me estaría haciendo un descuento. Pero se asume que se ha repercutido y siempre voy a tener derecho de solicitar el certificado y la devolución a la agencia tributaria. Pasamos a otro apartado en el que queremos resaltar la actualización en cuanto a preguntas frecuentes en la agencia tributaria. La agencia tributaria ha venido actualizando el documento de preguntas frecuentes que está colgado en la web y lo hace sin previo aviso y lo hace sin indicar cuál es la novedad. O sea, elimina párrafos, los incluye y básicamente lo que tienes que hacer es ir guardando cada publicación porque tienes que compararla con la anterior porque no tienes pistas de dónde está el cambio. Lo que hemos hecho es resumir los que hemos encontrado interesantes. En primer lugar, granza. La granza es materia prima y aclara a la agencia tributaria que no forma parte del ámbito objetivo del impuesto, puesto que recordemos que lo que tributaban eran los envases de plástico, los envases no reutilizables con contenido de plástico virgen, los productos plásticos semielaborados que sirvieran para producir dichos envases y los elementos de cierre insertados en cualquier envase no reutilizable fuesen del material que fuesen, ¿vale? Si son elementos de cierre de plástico virgen y están insertados en envases no reutilizables. Entonces, en la medida en que no es un semielaborado, pues no forma parte del ámbito objetivo del impuesto. Y para ello da la definición de semielaborado. En segundo lugar, aclara también la agencia tributaria que los biopolímeros sostenibles, es decir, materiales compostables, biodegradables e hidrosolubles, aunque no contengan microplásticos contaminantes, van a tributar por la cantidad de plásticos no reciclados expresada en kilos contenidos en los productos. Es decir, que todos los envases no reutilizables que contengan plástico, independientemente del tipo de plástico que sean, están incluidos en el ámbito objetivo del impuesto. No obstante, si entendemos que en ese envase hay parte de plástico reciclado, como siempre, pues podemos acreditar tal circunstancia con la norma UNE que hay al efecto y reducir la cuota de la base imponible a pagar. Las mermas, porque además esta ha sido una pregunta también recurrente. Si yo tengo mermas en mi proceso productivo al producir estos envases de plástico y luego yo los vuelvo a reintroducir en mi proceso productivo, ¿se considera ya que es plástico reciclado? Pues la agencia tributaria lo que dice es, en tanto en cuanto usted pueda acreditar que
el plástico efectivamente tiene la condición de reciclado al amparo de la norma UNE que ven en pantalla, sí será posible. Entonces, habrá que probarlo. Si realmente se recicla acorde a lo que dice la norma UNE. Y aclara también que en el supuesto de plástico que se recicla químicamente, se debe acreditar, bueno, pues mediante un certificado emitido por la entidad acreditada habilitada a estos efectos de acreditar el reciclado químico. Y cambiando ahora a, siguiendo con el tema de novedades, pasamos a comentar las novedades que ha publicado recientemente la Agencia Tributaria en cuanto a consultas tributarias vinculantes. A día de hoy, y lo hemos vuelto a revisar justo antes de esta sesión, existen 19 consultas vinculantes. Nos consta que la Agencia Tributaria ha contestado más, supongo que las publicará en los próximos días, y hemos querido resumir las conclusiones de todas estas consultas. En primer lugar, a prestar atención al concepto de mercancías, porque este concepto va a ser esencial para determinar si un producto encaja o no en la definición de envase que da la ley en su artículo 2 del impuesto, 2M, que además lo que hace este artículo es remitirnos a otra ley, al artículo 2.1 de la ley 1197, 24 de abril, de envases y residuos de envases, que ustedes bien conocen. Entonces, lo que viene a decir la Agencia Tributaria en la consulta 16, 24 y 26 es que determinados envases, al contener, si bien hacen la función de contener, distribuir, presentar, el contenido no es mercancía, no sirve para contener, proteger y manipular mercancías, sino otras sustancias que no tienen el carácter de mercancías y que por ello quedan exceptuados del ámbito objetivo del impuesto. Entonces, por ejemplo, se trataba en este caso concreto envases de plástico que contenían análisis in vitro de orina, heces, esputos y legionelosis, salmonelosis, en fin, una serie de sustancias que no tienen la clasificación de mercancías y que por tanto quedan excluidas de tal concepto. Por tanto, hay que prestar atención a este concepto, que no viene la definición en la propia ley ni tampoco en la ley 1197, pero se desprende de la definición de envase. Y luego, en segundo lugar, en la consulta 1623 se genera bastante incertidumbre en torno a la aplicación de uno de los supuestos de no sujeción, que es el artículo 73D. Recordemos que ese artículo 73 lo que da en una serie de supuestos de no sujeción del impuesto. Entonces, en concreto el 73D decía que la fabricación, la importación y la adquisición intracomunitaria de productos a los que hace referencia el artículo 68, el que hablaba de los envases que servían para proteger, manipular, distribuir mercancías, que pudiendo desempeñar tales funciones de contención, protección, manipulación de mercancías, no estaban diseñados para ser entregados de forma conjunta con las mercancías. Sin embargo, la Agencia Tributaria sorprendentemente concluye en esta consulta que el film que se compra en los supermercados para conservar los productos en los hogares y las bolsas de congelación que se venden como artículos acabados para uso doméstico están sujetos al impuesto con independencia del uso del producto del envase. Bueno, pues la verdad es que nos sorprende bastante porque entendemos que se está obviando el supuesto de no sujeción. A nuestro entender, a nuestro juicio, dichos productos no fueron diseñados para ser entregados de forma conjunta con mercancías. Pues la Agencia Tributaria ha concluido que sí, que forman parte del ámbito objetivo del impuesto y son envases, y mientras contengan plástico virgen, pues tributan. En tercer lugar, y estos son malas noticias también, pocas opciones de aplicar la exclusión del artículo 68.1a. Lo estaba comentando anteriormente, el artículo 68.1a describía básicamente el primer supuesto de sujeción del ámbito del impuesto, el alcance del impuesto,
aquellos envases no reutilizables con contenido en plástico, pero introducía una salvedad. Decía, tenía la consideración, bueno, van a tributar los envases en los artículos diseñados para contener, proteger, manipular, distribuir mercancías, así como cualesquiera otros que, no encontrando encaje en dicha definición, estuviesen destinados a cumplir estas funciones, salvo que dichos artículos formen parte integrante de un producto y sean necesarios para contener, sustentar o preservar dicho producto durante todo su ciclo de vida y todos sus elementos estén destinados a ser usados, consumidos o eliminados de forma conjunta. Sin embargo, en todas las consultas que ven ustedes en pantalla, la 17, 19, 21 y 25, la Administración Tributaria deniega que se pueda aplicar dicha salvedad. Y en concreto todas estas versan sobre la tripa artificial de embutidos. Y dicen que quedan sujetas al impuesto en tanto contengan plástico virgen, porque no es aplicable la exclusión, la salvedad del artículo 68.1a. ¿Por qué? Pues porque ellos consideran que no forman parte integrante del producto. Por la misma razón, deniega el supuesto de exclusión a envolturas o pieles para salchichas o embutidos, envolturas retráctiles sellables para carne fresca o congelada y otros supuestos que me consta que no están publicados, pero que publicarán próximamente. La cuestión es que la Administración, nos tememos que lo que está ocurriendo es que la Administración se está ciñendo, por lo menos hasta este momento, a la lista de ejemplos que da en las preguntas frecuentes, que no es otra que una réplica del anexo 1 Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases. Si ese artículo está en esa pregunta frecuente, lo está dando por válido y si no, no. La cuestión aquí es que no está explicando por qué determinados artículos que están en las preguntas frecuentes sí se puede considerar que forman parte integrante del producto y en las ocasiones en que lo deniega, no. Por ejemplo, no entendemos cómo el cartucho de tinta, el cartucho para las impresoras que contiene la tinta, según ellos sí forma parte integrante del producto porque está en la lista de preguntas frecuentes y en otros supuestos que ha denegado, tripas artificiales de embutidos, envases en la industria química que son necesarios para aplicar el producto porque de lo contrario el producto es inservible y además es peligroso, pues deniega tal salvedad. Y en la tinta de la impresora, bueno, pues se lo estamos preguntando a la agencia tributaria, que nos lo explique. Nosotros no lo logramos, al menos yo no entiendo la diferencia. Pasamos a otra cuestión, es la condición de reutilizable. La agencia tributaria aclara por consulta que se acredita mediante cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluida la norma UNE. Eso quiere decir que no solo es válida la norma UNE, obviamente da más garantías, si la tenemos no habrá discrepancias con la Administración, pero abre la puerta a cualquier medio de prueba admitido en derecho, ¿vale? Que puede ser, bueno, pues las instrucciones comerciales del producto, las del fabricante, de cómo ha sido diseñado ese envase, etc. Y bueno, que la condición de reciclado sí que hay que acreditarla mediante la norma UNE, que también ustedes ven en pantalla, y además, como ustedes ya saben, bueno, pues debe de acreditarse mediante las entidades certificadas deben estar acreditadas por la ENAC, ¿vale? O por el organismo nacional de cualquier otro Estado miembro que tenga un reconocimiento internacional con la ENAC, que cumpla las veces de la ENAC en dichos Estados miembros o en países terceros. En concreto, la consulta tributaria 7723 era relativa a los envases Big Bags. Y bueno, cambiando de tercio, es necesario mencionar que el impuesto ha sido incluido en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. Si ustedes revisan, bueno, pues concretamente la sección B, Control de Autorizaciones y Obligaciones Formales, tanto el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero, que también es otro impuesto especial que cambió el pasado año, como el impuesto sobre envases de plástico, ambos están incluidos en las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario. En el impuesto sobre gases fluorados sí indica de forma concreta qué es lo que se va a inspeccionar, sin embargo, en el impuesto sobre envases de plástico no da mucha más pista
que un cumplimiento de la obligación de presentación de las autoliquidaciones por fabricantes y adquirentes intracomunitarios. No da más pista de otras cuestiones que vayan a inspeccionar. Bueno, y para cerrar, queríamos comentar, bueno, pues cómo está un poco el panorama en Europa y en España. En Europa, ya lo adelantaba también anteriormente, este impuesto está en vigor en Reino Unido. Hay una rata desde 1 de abril de 2023, no, es desde el 1 de abril de 2022, lo corregiremos antes de entregar la presentación. Y bueno, con un esquema mucho más flexible que en España, como han podido intuir anteriormente. Además tiene un límite de exención muchísimo más elevado, 10 toneladas. Y bueno, y ya saben ustedes que el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea desde el 2020, con lo cual, pues bueno, tiene su propia legislación y va un poco al margen. Luego, Italia derogó el impuesto el pasado año y en principio sería de aplicación el 1 de enero del 2024 con un esquema idéntico al español, pero también está por ver si no se vuelve a derogar o si realmente es aplicable el próximo año. Y luego en Alemania, un proyecto de ley aprobado en noviembre del 2022, pero que está en fase de consulta en el Parlamento Federal Alemán y el Consejo Federal Alemán. Se esperaba que se aprobara en el primer trimestre de este año para que su aplicación efectiva fuera en 2025. No obstante, a fecha de hoy no tenemos noticias del estado de dicha aprobación. Por tanto, bueno, somos pioneros y no tiene pinta de que rápidamente vayan uniéndose más países en nuestro entorno. Estará también por ver. Les quería compartir también algunos titulares en prensa de algunos periódicos que se han publicado durante los últimos meses. Las empresas aseguran desconocer cómo gestionar el nuevo impuesto al plástico. El impuesto a los envases de plástico de un solo uso desespera a la industria. Y luego uno que nos sorprendía la semana pasada. Hacienda modificará el impuesto al plástico tras el caos en los primeros pagos. Esto lo publicaba El Mundo. Si se leen ustedes las noticias, no cita las fuentes. De hecho, quiero decir que a día de hoy hay que confirmar que no tenemos una información digna, fehaciente, de que esto vaya a ser así. La agencia tributaria no ha publicado absolutamente nada oficial al respecto. Lo que dice el artículo es que fuentes cercanas a la agencia tributaria afirman que modificará el impuesto tras el caos en los primeros pagos. A mí me puede dar la impresión que más el caos en los primeros pagos puede estar relacionada con la recaudación, con el nivel de recaudación. No lo sabemos y no tengo datos, esto es opinión personal, pero la agencia tributaria ya sabía, porque trabajó en los grupos de trabajo con muchos contribuyentes, cuáles eran los puntos críticos del impuesto, los conocía de sobra. Sabía cuál era la problemática de la base imponible, sabía cuán difícil va a suponer calcularla. Entonces, quizás por el tema de la recaudación lo desconocemos. En cualquier caso, hay que estar atentos, recomendamos estar atentos a las últimas novedades porque esto es lo que se ha publicado. En este sentido, ¿cómo podría evolucionar el impuesto en España? Bueno, pues por sesiones a las que hemos acudido de la propia agencia tributaria, habrá novedades en territorios forales en cuanto a los puntos de conexión, que lo que quiere decir es cómo se puede gravar en cada territorio foral o común el impuesto. Hasta el momento no hay noticias. Y luego, por sectores afectados, muy afectados en materia del impuesto, conocemos que, bueno, que los puntos que se han solicitado revisar de la normativa, los puntos que además son unánimes en cuanto a las principales quejas de todos los afectados, son, pues, por ejemplo, delimitación de la lista de productos incluidos en el ámbito de aplicación del impuesto. Ya saben ustedes que es una lista abierta que además por consulta la agencia tributaria indicó que hay que analizar caso a caso, que no se puede concluir que todos los ambientadores no tributan, que hay que analizar caso a caso. Entonces, lo que se ha pedido es que, hombre, que sea una lista cerrada o que haya más seguridad y que no haya que analizar, que no haya que hacer un estudio pormenorizado, individualizado de cada producto. Aquí introducía yo el mismo comentario, cuál es el elemento diferenciador
entre el cartucho de impresora y otra sujeción, no sujeción que se deniega. O por lo menos, si es una lista abierta, que se den pistas de por qué se deniega la no sujeción en algunos y en otros no. Luego, ampliar los supuestos de no sujeción. Por ejemplo, envases de plásticos no reutilizables, reciclables. O envases no reutilizables elaborados a base de plástico 100% compostable, que ya veíamos cómo en preguntas frecuentes se aclaraba que no, que mientras tuviera plástico virgen era irrelevante. Y luego, por ejemplo, aquí excluir a los supuestos de especial complejidad en los envases secundarios y terciarios, en los que es mucho difícil, muy complejo cuantificar la base imponible y que además hace tributar al impuesto pues, a la mayoría de compañías. Pues quien no se libra del FIL para proteger el palé, ¿no? Luego, ampliar los supuestos de exención. Entendemos que el mínimo exento de 5 kilos es irrelevante, es poco significativo. Lo comparábamos con Reino Unido anteriormente. La base imponible, lo que decíamos al inicio, métodos de estimación objetiva de cálculo, eso se hace en el IRPF para calcular los rendimientos de actividades económicas, ¿no? El método de estimación objetiva, que pueda calcular de una forma sencilla el impuesto. Y otra cuestión que también se ha solicitado en concreto por la Federación de Transitarios y Representantes Aduaneros, es la posibilidad de diferir el impuesto en la importación. Ya hemos comentado que en las importaciones el impuesto no se liquida en un modelo, no hay que presentar el modelo, nos eximimos de esa obligación, pero hay que pagarlo en aduanas. Bueno, pues casi todas las compañías tienen la posibilidad de diferir el IVA a la importación y eso les ahorra un trámite. Entonces, pues la posibilidad de diferir el impuesto al plástico en materia de importación para ahorrar ese trámite burocrático. Es algo que también se ha solicitado. Y luego, bueno, ante la ausencia de reglamento, hay también muchas dudas sin resolver, con lo cual no sabemos si también esas modificaciones van en esa línea. Nosotros hemos detectado que, bueno, que no se especifica el periodo de deducibilidad de las cuotas. Lo que dice el artículo 81, disculpa, es que en la autoliquidación correspondiente a cada periodo de liquidación en que se produzcan las circunstancias siguientes, que son las de deducibilidad, y en las condiciones que en su caso reglamentariamente se establezcan, el contribuyente que realiza adquisiciones intracomunitarias podrá minorar las cuotas devengadas en dicho periodo con el importe del impuesto pagado respecto de, y ya pone los supuestos, y ya indica los supuestos. Entonces, en su caso, habla de en cada periodo de liquidación en que se produzcan esas circunstancias. Oiga usted, y puede ser en las siguientes, igual que el IVA, tengo 4 años para deducir, puede ser en las siguientes o tengo que rectificar el modelo. Pues en principio, con la literalidad de la norma, la única que tenemos encima de la mesa, parece que es a cada periodo de liquidación en que efectivamente se producen esas circunstancias. Pero claro, en las condiciones en que su caso reglamentariamente se establezcan. No tenemos más material normativo que la orden, las preguntas frecuentes y las consultas tributarias. Y de momento yo creo que este aspecto no se ha aclarado. Luego, pues lo comentaba anteriormente, creo que es fundamental que se aclare la salvedad del artículo 68.1. La salvedad de que dichos productos que se excluye del concepto de envase cuando dichos artículos forman parte integrante de un producto y sean necesarios para contener. Parte integrante de un producto, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir parte integrante de un producto? Porque la tinta de la impresora, ya lo he mencionado como en 5 ocasiones, pero es que no lo logro entender. Entonces, a ver si me la aclara alguien. Pues no se le aplica la salvedad y en otros muchos productos que hemos visto, la agencia tributaria lo deniega. Entonces, bueno, sin más, luego ahora lo que vamos a hacer es dar paso a las preguntas de los asistentes. En esto le pido ayuda a mi compañero Faisal para que vayamos entre los dos a ver cómo vamos de tiempo. De tiempo vamos muy bien, vale. Era hasta las 11:10, ha sido muy bien. La primera... disculpa, Faisal, si puedes abrirte la cámara, por favor. Ah, sí, de aquí todo.
Perdona. Vale. Gracias. Nada. Sí, es que hay chat y preguntas. Vale. Voy a coger las preguntas, las preguntas y respuestas. Vale. Y luego ya si no da tiempo vamos al chat. Es que he visto que hay un poco más en las preguntas. Vale. Pues pones a todos ahí. La primera es tip alta en marzo de 2023, obligado por la adquisición contra de bienes, obligado ya mensual, no ha presentado declaración de enero y febrero. ¿Hay que hacerlo aunque sea fuera de plazo? Sí, sí. Obviamente esta entidad está obligada por hacer adquisición intracomunitaria, presenta IVA mensual, por tanto declaraciones mensuales, no ha presentado en febrero, hay que hacerlo fuera de plazo. Sí, hay que hacerla fuera de plazo y además si la regularizamos nosotros sin requerimiento previo, nos ahorraremos la sanción. Habrá recargos e intereses, pero son menores que el dejar de ingresar. Con lo cual, sí, definitivamente hay que realizarlo. Hay que presentarla fuera de plazo. ¿Dónde se puede encontrar la estructura CSV del libro registro a presentar? No encuentro la guía en la EAT. Está en el propio, la agencia tributaria. Si me mandas un correo, yo te mando el link. Está en la parte de impuestos especiales, hay un apartado que pone guía técnica. Y ahí está toda la estructura del CSV. La siguiente pregunta es: si la sociedad tiene 2 delegaciones en 2 provincias distintas, debe tener 2 CIP. Depende. O sea, en adquisición intracomunitaria solo hay que tener un único CIP y los fabricantes tienen que tener tantos CIP como establecimientos tengan. O sea, que va a depender de la condición en la que estemos actuando, como fabricante o como adquirente intracomunitario. Si somos los dos, pues tendremos un CIP por AP por adquisición intracomunitaria y por fabricante tendremos otro CIP, uno o varios, dependiendo del número de establecimientos, ¿no? Se tributa por el plástico virgen o por el plástico total del envase. Plástico virgen. Contenido de plástico virgen exclusivamente. Y si el envase hay una proporción de plástico virgen y proporción de plástico reciclado, pues con esa hay que calcular la proporción de plástico virgen y a esa multiplicarlo por el tipo, que es 0,45. Creo que hay muchas de la misma persona para que todos podamos responder al menos una o dos de cada uno. Vale. Voy pasando a las siguientes con los siguientes compañeros. Hay muchas preguntas y el tiempo es muy limitado. Podéis poner el modelo en pantalla. Bueno, El modelo es exactamente lo que teníamos compartido, con simplemente los campos son iguales. Si no, en cualquier caso, tenéis nuestro correo electrónico, me mandáis un email a cualquiera de los dos y os lo resolvemos. La siguiente pregunta es: buenos días, en el libro contable para fabricantes, en la casilla de identidad del proveedor hay que especificar el nombre y el NIF del cliente a quien se vende la mercancía. Sí, efectivamente. Sí, dependiendo, normalmente en el fabricante se va a poner el destinatario. Entonces ahí se pone el NIF del NIF del cliente. Es un campo que parece que es voluntario, pero yo creo que sí que hay que ponerlo. Si no lo pones, el modelo se puede presentar. Pero según la orden yo creo que sí que hay que incluirlo. ¿Cuál es el límite de kilogramos para los declarantes trimestrales? pues exactamente el mismo. No hay diferencia. Entendemos que se refiere a la exención del artículo 5.1 y son 5 kilos por mes natural. Una vez que lo superes, pues Una vez que lo superes ya estás obligado. Eso es obligado, siempre cuando estés ahí por fuera por debajo. Aparte, ahí, tanto por importaciones como por adquisición de bienes, de forma separada. De forma separada, efectivamente, por hecho imponible. De hecho, en las importaciones puede ocurrir que yo supere el importe en el momento del despacho, que en tal caso ya no tengo que declarar la exención, pero sí, la he podido, en ese despacho a lo mejor no la he superado, pero la he superado por las anteriores. Claro. Pues hay que tributar por todos los kilos, desde el kilo número, es decir, que no es que 5 kilos queden exentos, si lo he superado ya tengo que tributar por todos los kilos. Si son 5,4, pues por los 5,4 y regularizar la situación. Buenos días. Para una gran empresa en la que las liquidaciones son mensuales a día 30 de cada mes, el impuesto hay que liquidar el 20 o se puede llevar a día 30 para hacer coincidir con la declaración de IVA. No, es el día 20. Así que con independencia de cómo se presente el IVA, este modelo se presenta el día 20 de cada mes.
Sí, ¿Solo adquisiciones en libro de existencias? Sí. También lo las aclaramos. salidas de cuando tengas un supuesto de deducción, como hemos comentado anteriormente, en el libro de existencias, adquisiciones intracomunitarias de bienes que contengan envases, hay que declararlas. En la siguiente creo que la hemos resuelto ya, lo del El CSV. CSV. ¿Cuál es el mecanismo para recuperación del impuesto pagado en aduana de las importaciones de envases que están exentos por estar destinados a productos sanitarios? El mecanismo para recuperar el impuesto. En principio, si está destinado a un producto sanitario, tu agente aduanero debería haber incluido en el DUA una casilla específica que aplica una exención del artículo 75, la 1 o la B, dependiendo de si vienen vacíos o conteniendo otros productos, y entonces no deberías haber pagado el impuesto. Si lo pagas, pues habrá que ver, habrá que estudiar si puede ir por alguno de los supuestos del artículo 80 de devoluciones, que hay uno específico para devoluciones del sector sanitario. Pero lo ideal es, para que te ahorres todos los trámites de la 22 y toda la gestión, pues hacerlo bien desde un principio y que en aduanas se quede exento. ¿Tienes esta, Sonia? Los plásticos, perdón. ¿Cuál vas a leer? Sí, te voy a leer una para ti. Vale. La siguiente. Ahora, ¿los plásticos liquidados en las importaciones se deben incluir en algún libro de existencias o ya queda registrado en el DUA? No, el importador no tiene que cumplir con ninguna obligación formal. Sus obligaciones terminan con la liquidación del impuesto en la aduana, y luego, en todo caso, si incurre en un supuesto de devolución, porque, por ejemplo, saca la mercancía fuera de España, del territorio de aplicación del impuesto, tendría que presentar el A22. Pero no está eximido de todas las obligaciones formales. Libro de registro de existencia, contabilidad, presentar modelos 592. Por tanto, no hay que presentar libro de registro de existencia si somos importadores. ¿Dónde están las órdenes de la EAT? En la web. Pues están en la normativa del impuesto, no aparecen las órdenes. Están en la propia página web, en el mismo sitio que comentaba el compañero. Hay distintas casillas. En el de ayuda están las notas informativas. Solamente vas a encontrar la última nota informativa, la que se ha publicado el 10 de marzo. Lo que se publicó en noviembre y diciembre no están. Las van eliminando en función de, sobre todo porque cambian de criterio. Nosotros sí que las hemos ido guardando porque sabíamos que iba a pasar esto. Y en enero, y luego la ley está en el BOE, la orden también está en el BOE, y las consultas de la Dirección General de Tributos están en la página de la AET, de la DGT, que es un órgano independiente, bueno, distinto de la AGT tributarias. Pero está todo lo que hemos comentado de preguntas frecuentes, las preguntas frecuentes y las notas informativas, eso todo está en la página web de la AGT tributarias. De todos modos, como os comentaba, vais a tener nuestro correo electrónico, nos escribís y nosotros encantados os lo facilitamos y os facilitamos la información. La siguiente es, hola, nuestra empresa se dedica a la inyección de plástico, hacemos piezas de plástico, vasos, expositores, disponemos de molinos para triturar piezas faltadas, por ejemplo, piezas que no se han conformado bien y coladas. Estas piezas que trituramos son de origen material virgen, con todos sus certificados y con toda su trazabilidad. No está la pregunta. En cualquier caso, recordemos que lo que tributa, o sea, que va a tributar los envases. No olvidemos que esto versa sobre envases no reutilizables con plástico virgen. Es decir, si hay plástico virgen en expositores o otro tipo de piezas o artículos, no tributan. Lo que tributa es si estamos fabricando envases no reutilizables. Si no estamos fabricando envases no reutilizables, el contenido de plástico virgen nos da igual, no tributa en este impuesto. En todo caso, no sé bien cuál era la pregunta. No, tampoco, pero a lo mejor se refiere, también es un tema que sí hay que estudiarlo con detenimiento, porque en vuestro caso habrá algunos casos que sí y otros que no. Que ¿no? sí, que no, vasos, y que a lo mejor ha tributado en la parte del semielaborado. Es un poco más complejo, porque tiene, puede que tenga la consideración de fabricantes, en algunos casos, en otros no, y la tributación de las operaciones es distintas. Eso es lo más habitual del sector. De todos modos, David, te invito a que nos escribas y lo hablamos, porque es un tema complejo. He hecho consulta a tienda, ya que nosotros fabricamos asas de botellas de agua de 8 litros. ¿Sabéis si algún otro fabricante tiene respuesta? ¿Estamos sujetos? Estáis sujetos.
Si la botella de agua, que la botella de agua es no reutilizable, estáis sujetos porque ese es el apartado C del artículo 68, son elementos en tanto en cuanto contengan plástico virgen, las asas, en tanto en cuanto estos elementos que permiten el cierre estén insertados en envases no reutilizables, vais a estar sujetos. Entonces, si sois los fabricantes de esas asas, vais a estar sujetos como fabricantes. Vais a tener que tener un CIP de fabricante y tributar por los kilos de plástico virgen contenido en dichas asas. Sí, sí, al final yo creo que cumple con la definición del artículo 71, porque luego se incorporan en plástico en envases no reutilizables y No reutilizables. podría. No ha habido una respuesta similar, porque solamente están publicadas, las únicas que hay son las 18 que ha explicado Sonia. Es cierto que a finales de mes habrá más. Si es presentada una consulta, lo normal, la Ley General de Tributos establece un plazo de 6 meses para que la Ley General de Tributos la resuelva, pero también es verdad que el impuesto, bueno, que no es tan fino como debería y por eso salen tan rápidas las consultas, porque hay falta aclarar muchos puntos y seguramente la tuya saldrá en las próximas semanas o máximo al menos en los próximos meses. La siguiente es, mi pregunta es, ¿esta materia que recuperamos también está sujeto al impuesto? Ah, vale, es que creo que es la misma persona, es David, Sí. que después la pregunta la pone, La pregunta era esa. delimita un poco Sí. las palabras. El material que recuperáis depende. En los procesos de valorización, si es que es un proceso de valorización, se asimilan al plástico reciclado de acuerdo con el artículo 70 la base imponible. Ahora no tengo por ese artículo, pero si es un proceso de valorización y se puede acreditar o se puede demostrar. Se tiene que acreditar. Se tiene que acreditar de una forma, es verdad que hay una consulta que de hecho que lo dice, comentado, que te dice de forma clara. que con norma UNE. Sí, con la norma UNE y tienes que acreditarlo como un reciclado, porque al fin y al cabo se asimila al reciclado y está. No es que esté exento, sino que no forma parte de la base imponible. En otras palabras, está en un sujeto. Vale. Si he entendido bien, cuando se compra en España y luego se envía fuera de la Unión Europea y se da devolución por el A22. Depende. Si hemos importado, lo decíamos antes, hay que ver la trazabilidad del producto. Bueno, cuando se compra en España. Sí, vale, sí. Cuando se compra en España, vale. Pues cuando se compra en España, bueno, también depende. Porque si yo bueno, claro, si compras, no eres contribuyente. Sí, efectivamente es el A22, ¿vale? Y claro, no has hecho adquisición intracomunitaria, sí, sería la 22. Sí, efectivamente. Vale. Si uso una bolsa de plástico para entregar el material, yo no fabrico la bolsa de plástico, estoy sujeto al impuesto. Aquí lo que comentaba anteriormente Sonia, habrá que ver el que es monofásico, la bolsa se habrá tributado en la primera fase, que es la fabricación. Y habrá que ver quién ha sido el fabricante. Y te habrán repercutido a ti o a un distribuidor. Y ya no estás, el impuesto ya no se vuelve a devengar, se devenga en la primera operación. Lo habrás soportado, Verónica, habrás soportado el impuesto vía precio, pero en vuestro caso no sois contribuyentes, ¿vale? No habéis fabricado, ni lo habéis escrito intracomunitariamente, ni lo habéis importado. Misma respuesta a la pregunta de los palets. En la siguiente pregunta es en lo modelo 592, IPNR a pagar menos el IPNR a devolver, solo con origen en compras intracomunitarias. ¿Es así? Sí. Las deducciones que prevé la norma. Pueden compartir los métodos de estimación razonable. Bueno, los que mencionábamos en la sesión eran los que había publicado el Reino Unido, que queremos insistir aquí. La administración española no admite otra cosa que no sea la cuantía exacta de los kilos de plástico virgen. No obstante, hay que valorar si esos podrían encajar ante los envases que utilizan ustedes y, bueno, ante no declarar nada, en la medida en que la proporción de mi sanción del 191 va en función de lo que he dejado de ingresar, pues sí, valorar la aplicación de esos métodos. Si ustedes nos escriben por email, compartiremos los que tiene Reino Unido publicados. Sí, con nuestros clientes sí que trabajamos para ver cuáles son las mejores estimaciones que más les pagan a ellos. Intentamos buscar
fórmulas para justificar por qué se utilizan estas estimaciones. Trabajamos un sentido de preparación a una eventual inspección o cuál es la forma más correcta o más prudente de hacer las cosas. También es verdad que la ley te dice que tiene que ser la base imponible de forma real, pero también la subdirectora de Nacional de Tributos en algún foro sí que comenta que bueno, que tampoco hay que ir al gramo y que se puede dar un poco a entender que podamos ir a estimaciones. Y seguramente, como comentaba Sonia, el futuro pueda que sea un sistema de estimaciones, pero de momento, como no controlamos el futuro, vamos a intentar hacerlo bien, trabajar no solamente lo que tiene el HMRC, lo que tiene la UK, sino trabajar de la mano para conseguir un documento en el que sea lo más acorde a vuestras necesidades y acorde para evitar lo máximo posible los errores que podemos incurrir en este tipo de operaciones. La siguiente pregunta, en el caso de un fabricante, en el libro de existencias, por ejemplo, de enero, indicamos las existencias iniciales de un producto en una línea, las ventas de nota, también hay que agregar una línea para las existencias finales y en el siguiente mes de febrero debemos volver a indicar iniciales del mismo producto y así sucesivamente todos los meses. Sí, efectivamente, Juan. Tú puedes poner el primer mes, cada mes, cada periodo, porque son distintos, cada periodo es distinto, lo vamos a verlo de una forma distinta. Pondré primero las existencias iniciales que tenía de un producto en base A, luego pondré lo que he fabricado, pondré lo que he vendido, pondré las bajas que he dado por otros motivos, por ejemplo, porque se me ha estropeado, porque lo he vendido fuera de España, porque tengo un supuesto de no sujeción, y el mes siguiente tendré que hacer el recálculo y ver cuántas existencias iniciales estoy comenzando ese periodo. También es verdad que te digo que el libro de contable, ¿no? para los fabricantes no está del todo bien regulado en el sentido que es una interpretación mía de cómo está en la normativa. ¿De acuerdo? Pero sí que lo vemos de esa forma, como tú comentas. Esther, si tenemos CIP como adquirentes intracomunitarios y el material que compramos con un porcentaje de no reciclado, ¿vale? Pues se habrá producido el hecho imponible de la adquisición intracomunitaria y tributaréis por ese porcentaje no reciclado. Se destina a fabricar... es material, vale. Entonces se destina a fabricar envases de uso médico. Vale. De uso médico para los cuales tenemos declaración del cliente afirmando ese uso. Perfecto. Entonces exento, correcto. ¿Cuándo tenemos que presentar la declaración? Con base imponible cero. Lo hemos comentado anteriormente. El 592 hay que presentarlo siempre, una vez estés inscrito en el registro territorial, cuota cero. Esto es reciente, esto es una contradicción con respecto a otra información anterior, pero es así. Y hemos visto ya el modelo y hay que poner cuota cero. Cada mes que tengamos alguna adquisición intracomunitaria de forma mensual, independiente que haya habido adquisición intracomunitaria. Cuota cero, presentarlo siempre. Creo que ya está aclarado, a diferencia del libro de registro de existencias, que si es cuota cero no lo tengo que presentar. Ahí hay una diferencia. Voy a pasar las siguientes porque son personas que ya hemos Vale. contestado y para que podamos contestar a todo el mundo. Vamos a situar con Cristina, la pregunta de Cristina Egea. En nuestro caso somos transformadores, realizamos la compra de material de embalaje en la que el fabricante nos carga el impuesto. ¿Deberíamos repercutir el impuesto al cliente? Entiendo que sería como el mismo funcionamiento del IVA, soporte repercutivo. Esto yo creo que es más relacionado con la parte, ¿no? de repercusión jurídica y económica que has explicado, Sonia. Sí, son transformadores. Vale. Si no añadís plástico virgen adicional a dicho envase, no vais a ser considerados fabricantes y no tendríais que repercutir el impuesto jurídicamente en factura. Entonces, tenéis la opción, de hecho el legislador lo asume así, de repercutirlo económicamente vía precio. Y si vuestro cliente en territorio nacional os lo pide, tendréis que darle un certificado de la cuantía del impuesto que se ha soportado por el envase que estás entregando. Es decir, que seáis sujetos contribuyentes va a depender de si a ese embalaje, en esa transformación, añadís plástico virgen que no ha tributado anteriormente, porque si lo habéis adquirido ya ha tributado anteriormente,
pero si lo estáis vosotros incluyendo en ese proceso de transformación, os va a convertir en fabricantes y tendréis que, y ser contribuyentes y tenéis que obtener un cierto fabricante y presentar el modelo. Y luego, si por el contrario no lo sois, pues lo dicho, repercusión vía económica, que podéis hacer repercusión económica vía precio. La siguiente pregunta es, ¿nos vas a compartir los 5 opciones para calcular la base imponible en caso de que no tengamos la información del proveedor? No sería mucho, ponemos que esto es algo. Lo que has comentado, ¿no? Que Sí. mandarnos un email y os facilitamos lo que Eso lo tenemos de hacemos. la HMRC, y si necesitáis que trabajemos con vosotros en algún Lo aspecto hacemos. concreto, específico, lo vemos en detalle, pero los cálculos de estimación que nos hemos hecho referencia son lo que tiene la HMRC, que son que entendemos que son válidos. De hecho, también se le ha trasladado a la agencia tributaria a través del foro de los contribuyentes que la propia HMRC tiene estos métodos y que la agencia tributaria española debería tener algo similar. Hay otra pregunta que es, no he entendido muy bien esta parte. El cliente final solicitará la devolución solo si está exento por ser producto sanitario o similar, ¿no? Si no, el cliente final lo tendrá que pagar y asumir bien solicitando desglose y certificado o no. Si es un producto sanitario, más que un producto sanitario, si el envase va a estar destinado a proteger el producto sanitario, eso de origen debería estar exento. Puede pasar que no está de origen exento porque no se ha aportado los correspondientes certificados y demás que establece el artículo 75, y hay un supuesto de devolución que lo puede hacer el cliente final. Y para ello voy a necesitar tener un justificante de que he pagado el impuesto, que es como lo que comentaba Sonia, bien la factura o un certificado, dependiendo quién sea el que me entregaba a mí ese envase. La verdad que no sé. Si se ha repercutido un impuesto incorrectamente, también tenemos la opción de solicitar un ingreso indebido a la administración, una solicitud de ingresos indebidos. Habría que ver el procedimiento que ha sucedido cuando hemos repercutido incorrectamente el impuesto, pues también hay esa vía. Hay que ver el caso concreto y ver cuál es la opción. Pero en cualquier caso, tenemos siempre esa opción de la Ley General Tributaria, solicitar una devolución de ingresos indebidos cuando consideramos que hemos ingresado un impuesto que no debíamos haber ingresado. Hay que verlo en detalle. La siguiente es, en nuestro caso, hacemos embalaje plástico para la industria de automóvil, compramos las planchas de plástico y termoformamos. Nuestras bandejas se utilizan en la cadena de montaje de las fábricas de coches, transporte entre plantas, etcétera. Me entra la duda de si nosotros somos fabricantes. Bueno, aquí lo que habrá que hacer es estudiar en detalle, Covadonga, cómo tributa esas planchas. Y ver el funcionamiento y ver un poco cómo lo podemos hacer. Y es un tema, no es sencillo. O sea, hay que verlo bien, sobre todo el punto de vista de los semielaborados, es uno de los aspectos más complejos de la norma. Pero podría ser ambas consideraciones, que pueda que sea fabricante o no. Va a depender cómo tributar esas planchas, y también va a depender un poco de la cantidad de plástico virgen y del proceso que hagas ulterior con esas planchas. El fin retráctil que se utiliza para proteger la mercancía paletizada está sujeto al impuesto. Ya lo hemos mencionado, sí. Envase secundario, terciario. Y está sujeto, hasta el momento está sujeto. Vale. Voy a ver otras. Y además, bueno, esto está particularmente mencionado en las preguntas frecuentes, claro, Sí, que no hay duda. Sí, el PIM es una cosa que la gente tributaria ha dicho por activa y por pasiva que se tributa. Sí. Y eso es lo que hace realmente que muchas empresas tributen y tengan que cumplir obligaciones. Y leemos la última porque tenemos que dar paso ya. Vale, perfecto. Pues tiempo. leemos la última pregunta. Ha habido muchas, como siempre en estos webinars, no solo porque el impuesto afecta de forma directa a muchas empresas, sino también por la propia de cómo está configurado. De todos modos, tenéis nuestros correos electrónicos. Nos podéis contactar, nos podéis escribir, y cualquier duda que haga pendiente que podamos resolver os lo podemos ver cómo os podemos asistir. Y ya la última que hemos dicho, Sonia. Vale. Si vendo fuera de España en 2023 un producto que tenía en stock el 1 del 2023 que adquirí de la Unión Europea y que no pague impuesto, ¿puedo solicitar la devolución si también hay cantidades adquiridas en 2023?
como no hay que presentar movimiento de stock, no podrán hacer el seguimiento. Gracias. Aquí nosotros vamos a decir que lo hagas bien. Aquí, lo único que vas a poder solicitar la deducción es de lo que tú has pagado en impuestos. Y es que además lo tienes que acreditar. Claro, tienes que acreditar que lo has pagado. Y si no tiene sentido que, por ejemplo, tú hayas pagado durante 2 meses 1.000 euros y luego soltas una deducción de 2.000, porque tú la deducción no sale de la nada, sale de deducirte algo que has pagado anteriormente. Entonces, lo que tenías antes de stock del 1 de enero de 2023 no deberías solicitar la deducción de esto. Además, es que tienes que acreditar, tienes que poner el libro de existencias, tienes que poner información sobre esos productos. Sí, no parece factible. Bueno, pues Perfecto, muchas gracias. Habéis intentado dar respuesta a un número increíble de preguntas. Tenemos más de 70 preguntas que han entrado. En el chat también hay unas cuantas también, sí. Y unas cuantas más comentarios en el chat. Sabemos que es un tema que tiene mucho interés. Aquí están vuestros datos de contacto. Recuerdo que enviaremos la presentación. Y ahora, si pasáis la diapositiva, vamos a darle la palabra a Óscar Hernández, director general de ANACPLA, para que realice el cierre del evento. Hola, buenos días. Pues muchas gracias a Sonia y a Faisal. La verdad que la información parece que es necesaria aún y aún va a seguir siendo necesaria. Respecto a lo que comentábamos de las modificaciones que hablaba El Mundo, la información que nosotros tenemos es que fue un bulo. Eso es lo que dice Hacienda. Bueno, parece que deben de estar revisando, pero aún así la información oficial es que se trata de un bulo. Muchas gracias al Centro Español de Plásticos por organizar esta jornada con nosotros. Seguiremos organizando otras durante el año. Y respecto a nuestro sector, os animo a que colaboréis con las empresas de reciclado para evitar este pago del impuesto, para que os puedan proveer del material que vosotros necesitáis y para que adaptéis vuestras empresas a usar ese plástico reciclado. Al final, en España somos el sector más potente de la Unión Europea en reciclado de plásticos. El año pasado pusimos en el mercado 1.100.000 toneladas de plástico reciclado, que consiguió ahorrar 2 millones de toneladas de emisiones de CO2 por sustitución de la materia prima virgen. Y tenemos un PERTE de economía circular, el que el plástico es una de los candidatos a recibir ayudas, y el uso de plástico reciclado en envases es perfectamente válido para este PERTE. Así que os animo a que me presentéis proyectos en colaboración con empresas de reciclado que van a ser mejor valorados. Para acabar ya, os invito el 17 de mayo a nuestro congreso, que ya adelantaba Carmen antes. El 17 de mayo organizamos un congreso de reciclado. El año pasado lo llenamos un mes antes y este año hemos tenido que cambiar de sitio y nos vamos al Estadio Atlético de Madrid, que es una capacidad mayor, y así que estáis todos invitados. Ahí el año pasado hubo transformadores, hubo distribución, hubo envasadores, scraps y por supuesto recicladores. Así que nada, encantado de veros por ahí. Sí, vale. Perfecto, muchas gracias, Óscar. Y nada, es el momento de despedirnos y agradeceros vuestra asistencia, agradeceros vuestra participación a todos los asistentes, muy activos con sus preguntas. Y nada, para cualquier consulta tenéis los datos de contacto de Sonia, de Faisal, y también podéis escribir al CEP o incluso si es un tema de reciclado a ANACPLA. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós.